Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Salón, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y como siempre les brindo la mejor y cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos en Israel Casa Integral, desde la ciudad de Cherryville, aquí en Carolina del Norte, para todas las naciones. Gracias por sus comentarios al tema que hemos venido desarrollando ya en la segunda semana. Gracias por sus sugerencias, sus opiniones, sus muy buenas opiniones. Todo bienvenido. Ayer se presentó una pequeña circunstancia técnica, por omisión mía de hecho, y lastimosamente a partir del minuto 41 se nos perdió el mensaje tan apasionante que estaba emocionado compartiendo la enseñanza y se nos desconectó el sonido. Pero bueno, vamos a recuperar la información del tema del día de ayer para dar continuidad a lo que veníamos haciendo. Ustedes saben, mis amados hermanos, que cuando hablamos del principio de la fe, a propósito de lo que sucedió con el sonido, estaba revisando justamente ahora mismo, todo es opción de aquí en el Control Master, en el mixer de producción, obturar un botón para hacer on o el off del audio. Así es que ayer coloqué el off después de la pausa y después de esa pausa olvidé colocar el on, por lo tanto quedé fuera de audio. Y pensaba, si los principios de la fe básicamente son tres. El primero es que todo proviene de Hashem, su buena, perfecta y agradable voluntad. Todo cuanto sucede proviene de Hashem, número uno. Número dos, segundo principio de fe. Todo lo que proviene de Hashem, le dice la palabra, Gansu letavo. Todo ayuda para bien. Escríbanlo así como suena, Gansu letavo. Todo ayuda para bien, segundo principio de fe. Y el tercer principio de fe es todo lo que viene de Hashem, es decir, la prueba, la adversidad, los momentos felices, las dificultades, las situaciones que podamos pasar en la vida, vienen de Él en su buena, perfecta y agradable voluntad. Entonces todos sabemos que cuando todo viene de Hashem, todo ayuda para bien. Y número tres, cuando todo viene de Él y todo ayuda para bien, aprendemos de eso una lección. Aprendemos una lección. Todo nos dejará siempre una enseñanza. Ahora, como dice la amada pastora Pili, el que se rompe la cabeza 2 veces con la misma piedra, pues ya sabe, es una dificultad muy seria. Es decir, cuando cometemos errores en la vida, los cometimos, pero de los errores también aprendemos. Y, por favor, no podemos volver a repetir el mismo error 3, 4 o tantas veces. Por favor, tenemos que aprender la lección. Entonces, a mi moraleja con lo que estoy compartiendo es porque desde muy niño, y ustedes lo saben por los testimonios que hemos compartido en otros programas, desde muy niño siempre uno de mis anhelos, mis sueños fue ser piloto. Y cuando hoy veo una cabina de avión y cuando el Eterno me ha permitido estar a bordo de una cabina de avión y compartir con los pilotos y ver cómo deben manejar todos los instrumentos y maniobrar toda esa computadora para hacer un despegue, llevar un vuelo perfecto y posteriormente aterrizar. Los dos momentos más críticos del vuelo son el despegue y el aterrizaje. Pero es tan perfecto el control computarizado, todo tan perfecto, que sus vuelos son perfectos en despegar y perfectos en aterrizar. Bueno, miles de controles y botones se deben activar y el piloto debe estar tan atento a todos y cada uno de ellos para que su vuelo sea perfecto. Pues bien,
yo solo tenía que activar un botón. Un botón. Y se me quedó off. Creo que el que lo entendió, lo entendió. Bueno, mis amados, seguimos con nuestra historia. Ayer vimos un poco de gramática, hablamos del punto, hablamos de la coma, hablamos de los paréntesis, hablamos de la importancia de hacer puntuación, 2 puntos, entre otras cosas. Gracias porque sus opiniones, sus mensajes respecto a la gramática fue muy interesante, ¿verdad? Cosas tan básicas y elementales que necesitamos definitivamente aprender. Pero continuemos con nuestro tema. Ya después de toda esta historia que hemos venido desarrollando en el capítulo 2, entonces vemos cómo ahora aparece en la escena el árbol de la vida, e inmediatamente con el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, este árbol de la vida, como su nombre lo indica, es un árbol que tiene como principio dar vida, y dar vida en el sentido de la eternidad. Obviamente, cuando Hashem forma al hombre, intrínseca a la mujer, evidentemente ellos ahora van a tener eternidad, tienen la eternidad. Por lo tanto, en el jardín que Hashem plantó y en el cual ubicó al varón, hombre, mujer, lo estableció allí, ellos fueron establecidos allí para cuidarlo, para labrarlo, pero si lo notamos por un momento, básicamente el varón no tuvo necesidad ni de labrarlo ni de cuidarlo, porque después de que Hashem ordena la lluvia, y lo vimos ya en los textos anteriores, en el capítulo 2 nos dice, en estos son los orígenes de los cielos y la tierra, y dice que sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Adonai duerme al hombre del polvo y sopla en su nariz aliento de vida, le da vida, lo hace un hombre parlante, un hombre intelectual, un hombre de conocimiento, un hombre que tiene libre albedrío por demás, lo vamos a ver justamente hoy. Pero lo interesante es que hasta este momento los árboles y todas las plantas no habían emergido. Emergen hasta que el Eterno produce entonces la lluvia. Y planta Adonai. Es interesante porque este verso 8 nos menciona que Hashem planta un huerto en Edén. Y dice que en ese huerto de Edén al oriente coloca al hombre allí. Y cuando lo coloca allí, dice la palabra que ahora hace nacer todo árbol, es decir, que realmente Adán no tuvo necesidad de labrar y cuidar y podar los árboles hasta que tomaran forma. No, Hashem hizo todo el trabajo. Interesante, ¿verdad? Muy bien. Ahora, este árbol de la vida, repito, no necesitaban los hijos de Hashem, a Adán y la varona, a Java, que todavía su nombre no es Java, es la varona, no necesitaban realmente comer del árbol de la vida, por esto que ellos tenían la eternidad. Pero viene una prohibición, y la prohibición es comer del árbol del conocimiento. Estábamos mencionando, mis amados hermanos, que la coma que vimos allí nos habla de una continuidad. La coma nos indica que cuando se habla del árbol de la vida, en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal, nos está hablando o nos está haciendo referencia a un árbol que tiene tanto el árbol de la vida como el árbol del conocimiento. Y vean cómo son las cosas. Ayer que nos quedamos sin esa porción, pues vino a mi corazón justamente esta escena. Esta escena, en términos del castellano, la conocemos como una horquilla. Una horquilla es un árbol, el árbol de la vida, que se forma en 2 líneas. En 2 líneas. Podríamos pensarlo de la siguiente manera. Un árbol de la vida, y en ese árbol de la vida hay un árbol. Dentro de ese mismo árbol, este árbol tiene la vida, pero a su vez tiene el conocimiento y el conocimiento del bien y del mal. Interesante, mis amados hermanos. Trataba de explicarlo ayer gráficamente, hoy lo puedo hacer a través de esta escena maravillosa que nos está representando también a Israel, a la casa de Judá y a la casa de Efraín. Pero para que ustedes lo comprendan a donde quiero llegar, en el centro de Edén hay un árbol, por favor, un árbol de la vida. Y ese árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal.
¿Por qué insisto tanto en esta escena y procuro graficarla para que sea lo más clara posible? Porque evidentemente concluimos que la palabra árbol, etze, recuerdan, etz, nos habla de que es árbol, madera, plantación, fijar, y también nos dice que es consejo, que esa fue la palabra en la que quise detenerme con cierta precaución. Perdónenme un segundo, por favor, porque la palabra etz, que representa el árbol, atex, que viene de la palabra ates, que significa madera, y también la palabra atash, que significa raíz, sujetar, consejo, que es la expresión femenina de etz. Entonces, consejo. Hashem nos está diciendo que el hombre de todo árbol puede comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás. Hasta ahí hemos insistido y he insistido muchísimo en el tema. Vamos a avanzar y lleguemos al capítulo 3. En el capítulo 3 entonces nos encontramos con un personaje. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Estas palabras tenemos que definirlas con mucho detenimiento. La serpiente nos está hablando, y vamos a conocerlo más adelante, del adversario. ¿Quién es esa serpiente que tipológicamente, simbólicamente, recuerden que los árboles y muchos de los aspectos que hemos considerado son simbología? Y dentro de esa simbología está la serpiente, que está representada en el adversario, Satán. Y sobre esto tenemos que hablar en Ezequiel, porque ya sabemos que desde la guerra celestial, Luzbel, ese arcángel de luz, se revela y ocasiona toda esta situación para que encontremos la serpiente aquí. Dice que es astuto. Esa palabra astuto necesitamos escudriñarla con mucho detenimiento, amados hermanos, porque la palabra astuto la utilizamos en nuestro lenguaje castellano con tanta frecuencia y probablemente la estemos utilizando de una manera también inadecuada. Permítame hacer el ejercicio, por favor, aquí en internet, buscar el significado sencillo de la palabra astuto. Y cuando podamos entender cómo nos lo indica esta palabra en el internet, podamos definirla un poco más concretamente. Yo tengo la definición bíblica, toraica, con lo que la palabra nos dice, pero quiero ver cómo lo menciona en el internet, en el diccionario, en Wikipedia. Dice, astuto, nombre masculino. Reglamento, ordenanza o conjunto de normas legales por las cuales se regula el funcionamiento de una corporación. Astuto es cualquier ordenamiento eficaz para obligar, como un contrato o un testamento. Segundo significado, es el proveniente de los países anglosajones. Sigamos buscando un astuto que tenga más que ver con nuestro sentido bíblico. A ver, permítanme un segundo, por favor, hago una búsqueda un poco más exhaustiva. A ver, ayúdenme ustedes también allí en casa, por favor, y envíenme, por favor, aquí a través del chat sus definiciones, las que ustedes estén encontrando. Veamos otra definición. Aquí hay otra definición, diccionario, veamos de significado en la Biblia. Quiero buscarlo con un significado bíblico. Vamos aquí una definición en el sentido bíblico que nos dice. Dice, la determinación de usar cualquier medio, no importa qué tan malo sea, para obtener el propósito de uno. Estratagema, libro de Lucas capítulo 23. El más comprendido, el astuto de ellos dijo, ¿por qué me tentáis? Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina por estrategia de hombres para engañar y empleando astucia en las artimañas que conducen al error. Veamos otra definición de astuto en un diccionario hispano. La determinación de usar cualquier medio, no importa qué tan malo sea, para obtener un beneficio propio individual.
para que, ya lo vimos en Efesios capítulo 4, verso 14, todo este tema. Astucia, astucia. Viene del hebreo orem, que significa procedimiento hábil y o engañoso para considerar una cosa. En la Biblia se usa el término mayormente en el sentido positivo de hábil, diestro, experto. Hiram, a quien el rey de Tiro envió a asistir a Salomón en la erección del templo, era un experto artífice o artesano. Los querubines deben ser bordados hábilmente en las cortinas y en los velos del tabernáculo. Pero también se le emplea con el sentido negativo. ¿Cómo? Muy interesante, observen, nos está indicando que astuto tiene dos sentidos. Un sentido positivo, hablando de la habilidad del carpintero, de la habilidad del médico, la habilidad del artesano, la habilidad del ingeniero. Esas habilidades que la persona posee en su preparación, vamos a decir, académica, intelectual. Muy importante, hermanos, para la definición de árbol de la vida y árbol del conocimiento del bien y del mal. Por eso me tomo este tiempo. Número 1. Número 2. Astuto también lo vamos a poder definir en un sentido negativo. Recordemos que tenemos nuestros ordenamientos, los misbot, 613 misbot positivos de hacer, y dentro de los 613 misbot también tenemos los de no hacer, 248 y 365 respectivamente. Entonces, dice, en el sentido negativo común, astucia es el hecho de hacer las cosas de manera desproporcionada a través del engaño, influyendo en el error de otros, de tal manera que sea beneficiado a mi conveniencia. Wow, y aquí nos da varios textos, etcétera. Por ahora esos textos no los vamos a mencionar. Muy interesante. Entonces, cuando en el capítulo 3 nos aparece la serpiente, esa serpiente tiene que ver, y lo vimos desde el día de ayer, con el libro de Ezequiel. Por favor, acompáñenme un momento al libro de Ezequiel. Y vimos que en el capítulo de Ezequiel se nos menciona hijo de hombre. Se nos menciona como el querubín que poseía toda la grandeza, la belleza, la luz, se revela y se levanta contra Hashem. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro, plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría, con tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Adonai el Señor: por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Hashem, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán las espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Entonces, toda esta historia, hermanos, nos lleva a concluir algo muy importante. La serpiente que es astuta, se presenta en el árbol, y el varón y la varona ahora se encuentran frente al árbol en el centro de Edén, en el centro del jardín, y ahora el varón y la varona deben tomar una decisión. Por favor, recíbame este punto con mucho detenimiento, evalúelo, considérelo, medítelo en la palabra, porque aquí está el centro de todo nuestro mensaje, y a partir de esta jornada vamos a regresar a nuestro principio, que es Shabbat. Voy a retomar la idea central. Hashem crea en la semana de la gran creación, la semana creadora, todo cuanto existe. En el día 7, en el día de Shabbat, entonces Hashem cesa toda la obra, reposa, bendice el día séptimo y lo santifica. Sabemos ahora que Levítico 23 nos establece que 6 días trabajaremos y en el día séptimo entraremos a nuestro tiempo de reposo, Shabbat. Sabemos que la primera pareja creada de la humanidad, formada de la dama de la tierra, no habían laborado durante esa semana de la creación, por lo tanto ellos entraron al día séptimo básicamente en una inducción de cómo deberían llevar a cabo ahora ellos como humanidad, como Adama, como hombre y mujer, cómo llevar a cabo el tiempo de Shabbat.
Vemos que en ese proceso Hashem ahora establece para ellos una prueba. Por favor, présteme mucha atención a este punto. Hay una prueba, la prueba de fuego. ¿Cuál es la prueba de fuego? La prueba de fuego es que para el varón y la varona, a quienes se les ha entregado todo lo que ha sido creado y han sido puestos en un lugar especial de disfrute, Edén, que es lo que significa Edén, ahora ellos tienen la mayordomía. Ahora ellos tienen la responsabilidad de cuidar, de labrar el varón y de estar atentos a toda la creación. Pero ¿qué sucede? Se les hace una advertencia. De ese árbol del conocimiento, ustedes no podrán comer. No podrán comer en medio del huerto y del árbol de la ciencia del bien y del mal, y saldrán y no podrán comer, específicamente del árbol del conocimiento, porque si de él comieren, ciertamente morirán. La pregunta que hicimos esta semana es, ¿ciertamente morirán en qué forma? ¿Morirán físicamente? ¿Morirán espiritualmente? ¿De qué manera van a morir? Importante este punto, importante este punto. Entonces, la serpiente, que es astuta, y astuta, concluimos desde el punto de vista negativo, es que va a obtener beneficio para sí a través del engaño. Por favor, subraye del engaño, porque ahora el árbol del conocimiento nos va a permitir establecer el bien y el mal. Es decir, ahora el varón, el ish, y la varona, la isha, van a tener la oportunidad de elegir, van a tomar una decisión de suyo propio, van a elegir y van a elegir, pero van a elegir inducidos por una serpiente, comillas, astuta, que va a utilizar el engaño, la mentira, la seducción, para llevarlos a cometer una acción y una decisión que no era el plan y el propósito de Hashem. Pero aquí Hashem les da la libertad de obrar, porque recuerden que en nuestro principio de semana anterior teníamos una inquietud. ¿Cómo podía ahora Hashem tener la certeza de que esta humanidad, que nunca fueron testigos de su creación, ahora podrían realmente fiar en él su corazón? Entonces Hashem dispone una estrategia. ¿Cuál? Esta estrategia que estamos estableciendo. Voy a poner, si lo puedo decir entre comillas, observen lo importante de las comillas. Entre comillas, una prueba para saber si esta humanidad, este ish y esta isha, van a ser de obediencia y de fidelidad a Hashem. ¿Cuál fue la prueba? El árbol de la vida, del conocimiento del bien y del mal. Si ustedes saben que de ese árbol no pueden comer, quiero verlos. Y entonces entra este personaje astuto, por favor subraye, astuto, engañador desde el punto de vista negativo. Vimos, repito, y perdóneme que repita tanto, que el astuto también lo podemos ver desde el punto de vista positivo, en el sentido de la habilidad, el conocimiento, el intelecto, la habilidad, el ejemplo más práctico que creo que es el artesano. Esos artesanos que tienen esas habilidades tan extraordinarias de crear, es esa habilidad. Ahora, en nuestros días, y para nuestros días mejor, lastimosamente hay muchos astutos a nuestro alrededor. Astutos que hacen negocios, astutos que hacen muchas inversiones astutas, que logran beneficios astutos. Y nosotros decimos, wow, la gente normalmente dice, wow, pero es que es muy hábil, es que es muy sagaz, es que es muy inteligente, es que es muy brillante. No. No confundamos la astucia en el sentido negativo, es decir, del engañador, del estafador, del mentiroso, del que obtiene beneficio a través de, en circunstancias de, afectando a otros. Eso no es habilidad, es decir, no es habilidad positiva en el buen sentido de la palabra. Y aquí me encuentro justo frente a una pregunta que me hacía una de las hermanas en estos días. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos frente al árbol del conocimiento? ¿Es malo el árbol del conocimiento? Entonces, concluyamos. A ver si puedo ser práctico en mi ejercicio. Estoy frente al árbol de la vida, que es vida, pero que a su vez es
el conocimiento del bien y del mal. Sigamos en la lectura, capítulo 3. Esta serpiente astuta, más astuta que todos los animales del campo, todos los animales del campo, se está refiriendo al mundo, lo que hay en el mundo. ¿Cuánta gente, amado hermano, tú conoces hoy que están en tu entorno, que no tienen un sentido ni siquiera humano, sino un sentido tal vez más animal, perdón la expresión que estoy utilizando, que su acción, su sentir, su motivación es más de carácter animal que del sentido humanitario? Es decir, que el Gesed, la bondad, la misericordia no forma parte de su vida. Hay gente inmisericorde, hay gente que no le importa absolutamente nada ni nadie. Primero yo, segundo yo y tercero yo, y de ahí en adelante nada me importa a mi alrededor. ¿Conoces gente así? Estamos rodeados de gentes así en todas las naciones. Lo único que les importa es la riqueza, el yo, la pertenencia, las posesiones, ganar, 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 el dinero, el dinero, el dinero, los placeres, y son tan millonarios que lo único que no tienen es vida. Son completamente seres de otro mundo, animal en el sentido que quiero figurar. Porque más que todos los animales del campo, del mundo, que Adonai había hecho. Y esta le dijo a la mujer, con que Adonai os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió, por favor, esto lo hemos estudiado muchas veces, perdónenme que sea tan repitente en lo que estoy haciendo, pero es que mi labor en la enseñanza tiene que ser esta, ir tan puntual en la palabra. Y la mujer respondió, por favor, cuando nosotros como humanos, como seres creados, formados y establecidos por Hashem en el poder de la palabra, hablamos con el enemigo, hablamos con la serpiente, hablamos con el astuto, hablamos con el que nos dice, pero mira, pero ¿qué hay de malo? Es una fiestica, van a estar unos amigos, unas amigas, tu esposa no tiene por qué enterarse, nos vamos a tomar unos traguitos, todo va a salir bien y todo va a salir bien y no hay problema. Y esto lo vamos a manejar aquí entre nos, y el astuto nos encamina y repentinamente perdemos el fundamento del lugar donde debíamos estar, de luz, y pasamos a esa oscuridad. El mundo es astuto, el mundo es la piedra de tropiezo. Entonces, cuando hablamos con el adversario, cuando hablamos con la serpiente nos va a decir, pero ¿qué hay de malo? Mira, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, podemos alterar estos documentos, podemos alterar estas cuentas, podemos mover estos dineros así, podemos vender acá, podemos hacer estos cobros así, la mitad para acá, la mitad para allá, etcétera, etcétera, porque el mundo está lleno de todo este fenómeno de la corrupción, de la perversión, etcétera. Entonces, el gran problema frente al árbol es cuando hablamos con el astuto, el que engaña. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, los árboles vistosos, los árboles que producen semilla, que producen fruto, que son agradables, podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto. ¿Cuál es el fruto que está en medio del huerto? El árbol que está en medio del huerto tenemos entendido que es el árbol de la vida. Pero del árbol que está en medio del huerto, dijo Adonai, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Nunca dijo que no lo tocaran. Jamás dijo no lo toquen. Dijo no coman. Pero la mujer empieza a agregar algunos detalles que no fueron lo que Hashem específicamente dijo. No comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, por favor observen cómo ahora el astuto entra a una conversación, logró llamar la atención. Y esto, hermanos, repito, es lo que pasa todos los días, cuando los hermanos varones, hablo de los varones Kadosh, o hablo de las mujeres con simiente de unción, que están en una reunión de trabajo, están reunidos con grupos que no conocen de la palabra, y aparece la serpiente, y entonces te hace el ofrecimiento,
entonces te hace la invitación, entonces te hace la propuesta indecente, entonces te abre puertas y te dice, mira, pero es que por acá esto está bien, vamos a hacerlo así, esto nadie lo va a notar, tu esposa no se va a enterar, tu esposo no se va a enterar, nadie lo tiene por qué saber, tú lo puedes manejar así, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nos damos cuenta que en ese diálogo el astuto nos engaña y nos atrae con una mentira engañosa que pareciera ser que todo está bien. Entonces a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo, dice la palabra. Le dice, no, definitivamente no moriréis, sino que sabe Hashem que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y veréis como Hashem, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y era un árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y también y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Parafraseemos esta historia, hermanos, porque esta historia es muy interesante, muy simbólica por demás, con mucha simbología, pero con una enseñanza profunda para nuestros días. ¿Cuántas veces tú y yo hemos estado frente al árbol de la vida? ¿Qué es el árbol de la vida? Por favor, dígalo conmigo. La Kadosh Torah. La palabra, el árbol de la vida. Ya lo vimos, Proverbios capítulo 3, verso 18. ¿Recuerdan? El árbol de la vida. Los que a ellos se acogen, los que a ellos se apegan, los que vivimos en ella, amamos la palabra, aprendemos la palabra, vivimos la palabra, entonces para ellos hay un camino de bendición, hay una verajá, hay una provisión, hay una salud, hay una fidelidad, hay familia, hay prosperidad, hay la provisión del cielo. Pero para aquellos que no se apegan al árbol de la vida, sino deciden caminar por el árbol del conocimiento del bien y del mal, entonces empiezan a mirar lo que es bien y lo que es mal. Y aquí es donde está el punto crítico de nuestra jornada para hoy. Vamos a dejarlo hasta este punto y retomaremos la segunda parte de la jornada. Atención. No es malo desde ningún punto de vista que tengamos el discernimiento de lo que está bien y de lo que está mal. Todo lo contrario. El árbol del conocimiento va a permitir que tú conozcas el bien y el mal. El problema no es que tú conozcas el bien y el mal. El problema es cómo el ser humano se acerca al árbol del conocimiento. ¿Cuál es tu corazón cuando tú vienes al árbol de la vida? ¿Te acercas al árbol de la vida para recibir vida? ¿O te acercas al árbol de la vida para recibir interés de bienestar o de conocer el bien y del mal? Entonces, a la pregunta que una de las hermanas me formulaba, ¿es malo entonces el intelecto? Por favor. Es muy importante que nos preparemos académicamente, intelectualmente. Es más, entre cada día más leamos y cada día que leemos más nos daremos cuenta que necesitamos leer más y aprender más y conocer más. Cuando tú estudias el parashá, los 54 parashot del año y los exploramos y los escudriñamos, nos damos cuenta cuánto nos hace falta leer la Biblia, aprender más y más de la palabra, adquirir la sabiduría, el entendimiento, la mente de Hashem. Pero el mundo, el intelecto y el discernimiento, el hombre lo utiliza egoístamente, negativamente, adversamente. Podríamos mencionar un ejemplo sencillo. Cuando se dio el conocimiento o cuando se preparó, cuando se diseñó y se logró la bomba atómica, ¿recuerdan? Hiroshima. Y se lanzó esa bomba en Hiroshima, fue el producto del intelecto, la capacidad, el conocimiento de preparar una bomba. Extraordinario desde el punto de vista militar, desde el punto de vista del progreso en las armas, en la tecnología, etc. Pero ese conocimiento bélico se convirtió en un punto negativo por el cual, al dejar caer ese instrumento de muerte sobre una nación, quitó la vida a cientos de miles de gentes. Entonces,
Observen que hasta el día de hoy el intelecto, la capacidad del hombre, el hombre tiene el discernimiento y sabe que en la medida en que se construyen cada vez armas y armas y armas más y más y más sofisticadas, el único propósito de las armas es matar, el único propósito de las armas es quitar la vida que a Hashem ha dado. Entonces el discernimiento aquí de qué nos sirve si lo único que el hombre quiere es la riqueza, el poder, el lograr compartir, combatir las naciones, eliminar al enemigo, entre comillas, el enemigo, porque todo es enemigo de todo el mundo. Entonces los de aquí quieren guerrear con los de allá con los de acá y adquirir poder, renombre, tierras, posición. En ese sentido el conocimiento es totalmente negativo, es decir, es perverso. ¿De qué nos sirve, mis amados hermanos, haber participado del árbol del conocimiento, adquirir conocimiento y sabiduría del bien y del mal, si en una gran mayoría de nuestro diario vivir hacemos y actuamos adversamente conforme a lo que la palabra nos indica? Contrariamente, observen, ya el hombre tomó una decisión. Comió del árbol del conocimiento. Y al tomar de ese árbol del conocimiento, dice la palabra, sigamos un poco en la lectura, entonces dice, fueron abiertos los ojos de ambos, por favor. Verso 7, fueron abiertos los ojos del varón y la varona, que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Pero un momento, ellos estaban desnudos desde antes de esta situación. Solamente que la desnudez anterior de ellos, dice la palabra, estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Por qué? Porque su mente era la mente de Hashem. Era una mente limpia, era una mente pura, era una mente kadosh. Pero ahora comieron del árbol del conocimiento porque el engañador, el astuto, los indujo a tomar una decisión a través del engaño, y el hombre en su libre albedrío, por primera vez en su condición de elegir, eligió hacer lo que el astuto le indicó que tenía que hacer. Si vas a ser como Dios, si vas a conocer el bien y el mal, pues es lo que Hashem no quiere que hagas. Entonces la prueba que tenía que pasar la primera humanidad frente al árbol de la vida, no la pasaron. Inmediatamente fueron abiertos sus ojos y entonces conocieron que ahora están desnudos, y ahora conocen que están desnudos físicamente. Ahora el varón observa a una mujer desnuda, la mujer observa a un hombre desnudo, y cuando se ven físicamente desnudos, entonces ahora se avergüenzan de esa desnudez, y por primera vez ellos se ven en la necesidad de tomar hojas de higuera y hacerse delantales para cubrir su desnudez. Observen, el conocer el bien y el mal trae con nosotros primero una consecuencia. ¿Cuál? Desobediencia a una ordenanza y el pecado. Entra el pecado a la humanidad por un hombre, y por el hombre a toda la humanidad. Y oyeron la voz de Adonai que se paseaba en el huerto al aire del día, y aquí está hablando de una tipología, se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Hashem entre los árboles del huerto. Mas Adonai llamó al hombre. ¿A quién llamó? Al hombre, porque al que tomó del polvo de la tierra y lo formó, varón y hembra fue a él. Y a propósito de hombre, permítame mencionar brevemente un texto que tengo aquí a la mano tan extraordinario. Es demasiado el texto, probablemente no lo pueda avanzar en todo el sentido a donde quisiera llegar, pero por lo menos ver algunos de los aspectos interesantes. Voy a retomar un poquito el tema. Adán fue colocado en el jardín del Edén para que lo trabajara y lo custodiara. Vemos cómo esta interpretación es alegórica, ya que la Torá mencionó anteriormente que los árboles del jardín crecerían por su propia iniciativa y que el río proveyó la irrigación necesaria, por lo cual no hubo necesidad de que el hombre trabajara y lo germinara. Más bien, Adán debería trabajar el jardín estudiando la Torá. Es decir, que si Hashem ya proveyó agua, los ríos, para que todos los árboles y la vegetación creciera, el hombre no debía ocuparse en labrar y cuidar,
Su trabajo y su prioridad ahora sería mantener la intimidad en la oración, en el estudio de la palabra con Hashem. Interesante el tema que estamos considerando. Y cumpliendo con todos los preceptos que Hashem ya le había ordenado y debía custodiarlos especialmente en el día de Shabbat. 6 días trabajarás y en el día séptimo guardarás el día de reposo. Entonces, esto significa que la tarea del hombre en este mundo es la de servir a Hashem. Si lo hace, entonces se satisfacerán sus necesidades materiales, como ocurrió con Adán en el Edén, pues no es más que una mera alusión pensar que el esfuerzo físico es lo único que nos permite alcanzar el éxito. Que es que lo único que nos permite alcanzar una economía, una solvencia, un estatus, una posición, es trabajar y trabajar y trabajar, y el dinero y el dinero y el dinero, y los negocios y los business y el engaño y ser astuto. No, un momentico. Cuando nosotros trabajamos y vivimos para servir a nuestro amado Hashem, la provisión nuestra viene de Él. Yo recuerdo, y lo voy a tener que decir con todo respeto, en mi testimonio lo he tratado en otros programas anteriormente, no lo voy a hacer ahora, pero cuando por primera vez en una condición de quebrantamiento y de persecución en mi vida, mi planta de mis pies pisaron por primera vez una congregación y pasé frente a un pastor, amado pastor, gran amigo, después de ese día, él tomó mi mano, me apretó con fuerza y me dijo, bienvenido a la casa de Dios. Y colocó su oído, su voz, sus labios a mi oído y me dijo, así te dice el Señor. Dios te ha escogido para que vayas a las naciones y le lleves tu palabra, para que lleves su palabra, para que tú le sirvas. Es mi primera vez en una congregación, no entendí lo que este hombre me decía, no lo podía entender, por supuesto, espiritualmente. Estaba frente a un hombre con conocimiento de la palabra, pero mi ignorancia era tan grande que era un intelectual, profesional, académico, pero un completo ignorante. Por lo tanto, no podía comprender lo que espiritualmente este hombre me hablaba. Así es que cuando él se acercó a mi oído y me dio estas palabras, yo me acerqué a su oído y le dije, ¿y como cuánto pagan aquí? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué ignorancia! Es que la ignorancia es muy atrevida. Pues bien, mis amados hermanos, él me dijo, vas a empezar la próxima semana tu instituto bíblico, te quiero el miércoles muy temprano, a las 4:30 de la tarde, quiero que estés aquí, porque tu primer trabajo va a ser empezar a organizar todo lo que son los baños, a limpiar los baños, a organizar las sillas, para que cuando los estudiantes lleguen, todo esté preparado. Y yo decía, pero ¿acaso usted no sabe quién soy yo? Los hermanos de Colombia saben lo que estoy diciendo. ¿Acaso usted no sabe quién soy yo? Ay, amado Hashem, qué tiempos aquellos. Y este pastor me dijo, vas a trabajar, vas a servir a Hashem, vas a servir a nuestro amado Padre, y Él paga supremamente bien. No hay ninguna empresa en el mundo que te pueda pagar como Hashem paga. Pues mis amados hermanos, hoy, casi 30 años después, puedo decirles que evidentemente esa palabra se ha cumplido en nuestra familia. No trabajo en un trabajo secular, material. Trabajamos toda nuestra congregación, toda nuestra familia para el ministerio. Los hermanos que están aquí con nosotros en Israel Casa Integral Local saben y conocen nuestra situación, pero nunca ha habido escasez en nuestra mesa, nunca ha habido escasez en nuestro vestido. Y no necesitamos pensar ni en riquezas, ni en posesiones, ni en cosas que el mundo en otro tiempo nos planteaba, porque ahora sabemos que lo que tenemos es porque Hashem ha permitido que tengamos lo que tengamos. Y déjenme cerrar, perdónenme un segundo, cierro este punto tan interesante, porque aquí hay algo que debo tratar con ustedes. El nombre Ish corresponde al varón en hebreo, Ish. Este nombre proviene de la palabra Esh, que significa fuego. Maravilloso. Ish viene de la palabra en hebreo Esh, que significa fuego. Y lo conforman las letras. Por favor, hagan la tarea conmigo. Aquí lo tengo. No sé si se alcanza a ver bien en pantalla. A ver, los ayudo un poquito con la iluminación. Aquí está. Si usted puede, tómele una fotografía al texto. Las letras para el nombre del varón Ish son de derecha a izquierda, Aleph, Yod, Shin. Aleph,
Yod, Shin. Aleph vale 1, Yod vale 10, Shin vale 300. Ish. Para la Isha, para la varona, que son exactamente no exactamente las dos de las mismas letras, son Aleph, Shin, Hei. Aleph, Shin, Hei. 1, 305. Isha. Es interesante notar que tanto el nombre del varón en hebreo como el nombre de la mujer en hebreo tienen consigo cada uno una de las letras del tetragramatón o de Yod, Hei, Bad, Hei. Veámoslo. En el nombre Ish está la letra Yod. Yod, Hei, Bad, Hei. 26. ¿Recuerdan? El nombre de nuestro amado Hashem. Y en el nombre de Isha, de la varona, está Aleph, Shin, Hei. ¿Por qué es importante que estos dos nombres, del varón y la varona en hebreo, tengan el nombre o las letras del nombre de Hashem? El fuego aquí corresponde al hombre, que significa brío, entusiasmo, deseo, iniciativa, intelecto, características que permiten al hombre alcanzar y tomar el dominio, lograr sabiduría y desarrollar cultura. Pero ese mismo fuego puede causar destrucción en masa que ha empeñado a la humanidad. Casi desde el comienzo de esta historia se dice que el hombre, sin el control en su vida por parte de Hashem, será un fuego catastrófico. ¡Oh! Esto me pareció extraordinario. La presencia de la divinidad en los seres humanos está expresada en las letras que se agregan a sus nombres, la letra Yod y la letra Hei. Ya lo mencioné. Y estas dos letras conforman el nombre de Hashem. Porque Adonai tiene que estar presente en la unión del esposo y la esposa, el hombre y la mujer. Sin ellos no se podría entonces entrar en la presencia divina ni en la Shekinah de Hashem, y todo lo contrario, sus nombres sin las letras Kadosh serían un fuego totalmente destructivo. Es decir, cuando retiramos de los nombres del varón, retiramos la letra Yod, y de la varona retiramos la letra Hei, nos va a quedar la letra fuego, que es Aleph, Shin. Así se escribe en hebreo la palabra fuego. Aleph, Shin. 301. Fuego. Ese fuego, sin la presencia de Hashem, será un fuego caótico, será un fuego catastrófico, será un fuego que es imposible apagar. Veámoslo en el tiempo moderno, en esta simbología sencilla que estamos explicando, mis amados hermanos. Cuando un matrimonio logra la unidad, el ejad, la comunión, la intimidad, el varón, la varona y Hashem, en esa relación perfecta, serán un fuego de habilidad, de entusiasmo, de gozo, de familia, de prosperidad, de logros, de éxitos, de ministerio, de muchas cosas, todas en la buena, perfecta y agradable voluntad de Hashem. Pero cuando en un matrimonio el varón Ish y la varona Isha no tienen consigo las letras que conforman la divinidad, es decir, cuando Hashem no forma parte de una familia, estas familias en el mundo, por supuesto, serán un caos. El chisme, el pleito, la calumnia, el adulterio, el pecado, la muerte, los celos, los conflictos, los problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto tiene que ver con vicios, adicciones, pasiones y todo lo demás. Guerra, conflicto, caos. Miren qué maravilloso, por lo tanto, que no podíamos pasar tan apresuradamente a la lectura sin entrar en estos pequeños detalles. Y ya digamos en esta parte de mitad, casi de semana, quiero llegar al punto final de esta jornada, de este tema, para que en los siguientes días que nos quedan, después de mitad de semana, complementemos esta primera parte. Atención. Concluimos que el varón y la varona debían pasar una prueba. ¿Cuál prueba? El Shabbat. El Shabbat. Esa es la prueba que Hashem estableció para el varón y la varona, que trabajaran en el huerto, un lugar especial que Él les preparó.
Y sin embargo, vimos que fueron seducidos y llevados a su condición de pecado. Ahora se encuentran desnudos, están avergonzados. Hashem le habla al hombre y le dice, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Desde cuándo, Adán, escuchas mi voz y tienes miedo? ¿En qué momento? ¿De qué manera está sucediendo esto ahora? Y aparte de que me tienes miedo, ahora te escondes. Y Adonai le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te dije no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por ayuda idónea me dio del árbol y yo comí. Tan bello. ¿Les ha pasado alguna vez? Es que ese esposo que tengo, que es un bueno para nada. Es que esa esposa que me correspondió, pero es que en qué momento resulté yo pues en esta situación con esta esposa, que eso es solo un problema, que es que ya no soporto. Mis amados hermanos, ¿de qué árbol comieron? Pues me estoy dando cuenta que comieron del árbol del conocimiento, del bien y del mal, y eligieron mal, y viven mal, y piensan mal, y actúan mal, y definitivamente están mal, porque su pensamiento de continuo suyo es el mal. Por lo tanto, si comemos del árbol del conocimiento, con sabiduría, entendimiento, y con Hashem en el árbol de la vida, como centro, ¿cuál es el árbol de la vida? Recuerden, la Torá, el árbol de la vida. Entonces, en este manual de instrucciones encontraremos todas las formas habidas y por haber de cómo vivir en una unidad de familia, en un hogar, en la plenitud que Hashem quiere que veamos, aún en medio de estar rodeados de una contaminación de mundo caótico, pero en medio de este caos tenemos como cuando Israel entró en Egipto, nos da las zonas verdes, las zonas de Goshen para vivir el tiempo de Goshen. Vamos a cerrar con una historia y vayan conmigo por favor a sus Biblias, acompáñenme inmediatamente. Vamos a ir un momento al libro de Bereshit, aquí donde estamos, en el capítulo 33. Porque aquí en el capítulo 33, veamos, hay un evento que estoy estudiando la parashá que corresponde para esta semana. Y ustedes recuerdan, sale Jacob para el tiempo de la grabación de este programa, estamos entrando a la parashá Vajisla, después de la palabra de la parashá anterior. Vemos que ahora Jacob sale de la casa de su tío Labán. Y al salir, él va de regreso a su padre, pero en el camino se va a encontrar con una situación difícil. Dice el verso 8. Vamos a leer el verso 5 en adelante. Leamos el capítulo 33. Alzando Jacob los ojos, miró y aquí que venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y a sus niños y a Raquel y a José a los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces, hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre el cuello y le besó, y lloraron, y alzando sus ojos vio a las mujeres y a los niños y dijo, por favor, mucha atención con la lectura. Oh, esto es importantísimo. Subraye, vio a las mujeres y los niños. Y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Adonai ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños, y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel, y también se inclinaron. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Observen que el lenguaje de Jacob siempre será un lenguaje de sabiduría, de conocimiento, pero del conocimiento bueno, del conocimiento de la palabra, al igual que cuando estuvo con su padre Isaac. Y dijo Esaú, entonces dice, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Y le dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti todo lo tuyo. Y dijo Jacob, no,
Yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Hashem, pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Adonai me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío, e insisto con él, y Esaú lo tomó. Observen, aquí hay dos palabras que son fundamentales para que volvamos al árbol de la vida y diferenciemos el concepto del conocimiento del bien y del mal. Jacob, y lo veremos en detalle en el Parashá no hoy, por supuesto, Jacob se toma el tiempo con su hermano para ir y presentarle regalos, lo mejor que él tiene para entregarle, en abundancia. Su hermano le dice, hermano, no es necesario que me des eso, yo tengo mucho. Le dice, te insisto, por favor, quiero que lo tomes, porque realmente es un presente que tengo para ti. Además, yo tengo todo, le contesta Jacob. Observen, ¿cuál es la diferencia entre yo tengo mucho y yo tengo todo? Esa es nuestra tarea para el día de mañana. Envíeme un texto aquí a través del chat o por el correo electrónico y defíname, por favor, cuál es la diferencia entre Esaú, que dijo que tenía mucho, y Jacob, que dice que ya lo tiene todo. Y ahí podemos concluir cuál es la diferencia entre el árbol del bien y del mal, el conocimiento, y sabremos entonces por qué el hombre, la primera creación, formación del hombre y la mujer, entraron en su condición de pecado. Mis amados hermanos, muchísimas gracias por acompañarme. Creo que hemos llegado ya a nuestro tiempo. Tenemos 2 minutos más. Interesante historia, apasionante el estudio. Espero que haya sido de su interés, porque evidentemente depende cómo tú te acerques al árbol. Si tú te acercas con un corazón egoísta, cuando tú te acercas con un corazón de pleito, de mentira, de engaño, de contienda, de fastidiar, de ser la persona tóxica, agresiva, chismosa, criticadora, es decir, Eliezer hará la mala inclinación, entonces ese árbol del conocimiento te llevará por una vida de muchos problemas, el caos total. Pero cuando te acercas al árbol del conocimiento, recuerden que la palabra etz y etza, que significa árbol, también es consejo. Cuando tú te acercas a ese libro, a ese árbol, que es el árbol de la vida. ¿Cuál es el árbol de la vida? El árbol de la vida, el árbol de la vida. No mires un árbol, mira el árbol de la vida. Entonces, cuando miramos el árbol de la vida, ahora entendemos, mis amados hermanos, que en este árbol de la vida hay un consejo. Y el consejo es, Proverbios 3:18, cuando yo me acerco a la Torá, que es el árbol de la vida, y aprecio lo que en ella está escrito, y vivo conforme a lo que ella está escrito, y medito en ella de día y de noche, y nunca me aparto de ella, sino que camino conforme en lo que en ella está escrito, entonces, mi amado, todas las cosas te saldrán bien. Aquí está en nuestro fondo, Israel Casa Integral, el árbol de la vida. ¿Cuál es el centro que tenemos allí? El árbol de la vida. En ese árbol de la vida hay un árbol del conocimiento del bien y del mal. Y en este árbol de la vida está la estructura, el manual de instrucciones para que comprendamos cuál es el bien, cuál es el mal y vivamos una vida conforme a los misbot, a las ordenanzas, al manual de instrucciones y entonces todo te saldrá bien. Este árbol de la vida, este logo que usted tiene aquí, al fondo, Israel Casa Integral, es un privilegio servir a Adonai. Ese logo ha sido algo que Hashem nos entregó. Obsérvenlo en detalle, revíselo, evalúelo, hágale auditoría y encontrará que en ese árbol de la vida que usted tiene allí en Israel Casa Integral, tiene toda la definición de lo que hemos estado compartiendo hoy, justamente en estos textos que hemos desarrollado para esta semana. El día de mañana, mis amados hermanos, entraremos entonces a la segunda parte, definiendo, así como al varón y a la varona se les colocó el árbol de la vida, del conocimiento del bien y del mal, y no pasaron la prueba, ahora Hashem en el siglo, en nuestros tiempos, nos dejó escrito en los mandamientos, en las palabras de Éxodo capítulo 20, guardar el día de reposo. La pregunta es, ¿estás guardando el día de reposo? ¿Tienes dificultad con el día de reposo? ¿Fue cambiado tu día de reposo santo y santificado y bendecido de Hashem por el día de, comillas, resurrección de Constantino? ¿En qué camino estás? ¿En el camino del astuto o en el camino de Hashem?
decisión para que la evaluemos a partir de mañana en nuestro cierre de semana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Su hermano Pastor Roberto Alfaro me despido. Gracias por su tiempo y gracias por sus apreciaciones. Les dejo para que continuemos mañana. Shalom para todos. Muy buen día. Boker Tov. Debemos aprender a honrar los dones del ministerio, en especial el de enseñanza. Yeshua dijo en Lucas 6:38, «Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir». Si Radio Génesis 128 ha sido de enseñanza y bendición en tu vida, te invitamos a bendecirlo a través de las plataformas PayPal, Zelle, Square Cash, que están en nuestro portal www.radiogenesis128.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radio Génesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla, con tu control remoto, podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radio Génesis 1.28, la frecuencia de la familia. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com.